Hola niños, junto a mi Daniela aquí presente, venimos a presentarles nuestra próxima actividad que es un práctico de laboratorio que es muy similar a lo que hicimos previamente con el experimento del ajo, obviamente que ahora lo vamos a enfocar en lo que estamos aprendiendo de los sistemas del cuerpo humano, específicamente en el sistema circulatorio y cómo hacer ejercicio puede afectar al funcionamiento del sistema circulatorio, específicamente en las pulsaciones de nuestro corazón. Para este práctico, niños, es muy importante que ustedes sepan cómo medirse el pulso, es decir, cuántas veces late nuestro corazón en un minuto. Para esto existen diversas formas, las cuales se las va a explicar la Miss Daniela a continuación. Ya, chicos, entonces como dice la misma María Gracia, tenemos tres opciones para medir. La primera, que sería la más fácil, sería ocupar un reloj pulsera, ¿cierto? Que tiene dentro de sus funciones la opción de medir la cantidad de pulsaciones que tenemos por minuto en nuestro corazón. Si no tenemos esa opción, podemos ocupar medir la cantidad de pulsaciones, ¿cierto? Apretando esta zona de nuestro cuello o esta zona de nuestra muñeca, ¿ya? Si ustedes presionan con fuerza, van a poder sentir las pulsaciones del corazón en esa zona, ¿ya? Entonces, como está mostrando la misma María Gracia, podemos ocupar el cronómetro y con el cronómetro vamos a medir durante 30 segundos cuántas pulsaciones tenemos en esos 30 segundos. Después detienes el cronómetro y anotas el número que te dio y ese número lo vas a multiplicar por 2. Entonces, si yo tengo, supongamos, tengo 32 latidos por minuto, como lo tengo que multiplicar por 2, van a ser 64 latidos por minuto mi dato de pulsaciones cardíacas, ¿ya? Claro, Así ahí que, si te da 32, quiere decir que fueron 32 veces en medio minuto, por eso si lo multiplicamos por 2, nos da las pulsaciones de un minuto completo. entonces, el día lunes, desde las 8 de la mañana, van a encontrar este diseño de laboratorio que van a tener que realizar. Entonces nos encontramos con estas páginas que van a tener que leer, ¿cierto? Y posteriormente comenzar a hacer su diseño. Está la presentación de la actividad, donde van a encontrar tres preguntas que los van a ayudar a guiarse como para poder pensar luego en su hipótesis. Posteriormente, ¿cierto? Se explica el criterio que se evalúa, que es el criterio B, ¿cierto? Y después una explicación más simple para que ustedes puedan entender qué es lo que nosotros requerimos que ustedes realicen aquí. Las instrucciones, ¿cierto? Que vamos a hacer un práctico de ejercicio físico para ver cómo varía la frecuencia cardíaca si esto ocurre. Se tienen que reunir con sus compañeros. Este trabajo es un trabajo de 3 a 4 personas y ustedes van a tener que cada uno llenar este formulario. Por más que lo estén haciendo en equipo, cada uno tiene que tener su formulario porque es la manera de que nosotros podamos evidenciar de que están haciendo este trabajo en conjunto. Después se van a encontrar, ¿cierto?, con el video que nosotros les dejamos con las instrucciones. Y desde aquí recién van a encontrarse con la sección de donde tienen que llenar las partes del práctico. Miss, ¿quieres continuar tú? Ya. Bien, para partir, lo más fácil es que ustedes escriban los nombres de los integrantes de su grupo, de su equipo, con quienes trabajaron, pero siempre recordando que este trabajo, a pesar de que lo hacemos en equipo, la evaluación sigue siendo individual, ¿ya? Así que no correspondería que una sola persona escriba, sino que cada uno debe completar su propia guía. Luego deben conversar entre ustedes y elegir dos ejercicios, que sea muy importante que todos los integrantes del equipo puedan hacer ese ejercicio. Un ejercicio de baja intensidad y un ejercicio de alta intensidad. Aquí pueden echar a volar su imaginación y escoger los ejercicios que más les gusten. Una vez que hayan escogido sus dos ejercicios, los anotan en la tablita para que podamos nosotras saber qué es lo que ustedes escogieron y pasan a la siguiente parte de la evaluación. Pasamos a la segunda parte, o sea, la tercera parte de nuestro experimento, que es indicar las variables. Estas corresponden a tres variables. En primer lugar, tenemos que indicar qué es lo que yo quiero medir a lo largo de mi experimento, que en este caso lo que vamos a medir son las pulsaciones, luego de hacer ejercicio físico. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar entre un experimento y otro? Los ejercicios realizados.
aquí es muy importante que ustedes escriban cuáles son los 2 ejercicios que ustedes eligieron. Recuerden que cada recuadro azul significa que tiene que ser completado. La tercera variable que tienen que ustedes que completar es las variables de control, que se las va a explicar Miss Daniela. Antes de seguir, recordar que dentro de lo que van a cambiar, ¿cierto?, son los ejercicios realizados, y además tienen que agregar que se debe medir la persona en reposo, porque es la única manera que tenemos para poder medir si es que cambia desde reposo a los tipos de ejercicios que vamos a realizar y cómo varía así la frecuencia cardíaca. En esta cuarta parte tenemos que medir, tenemos que anotar, ¿cierto?, los factores que nosotros vamos a controlar. Tenemos que pensar que nosotros acá vamos a cambiar la variable de ejercicio, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que mantener muchos factores para que realmente podamos ver si es el tipo de ejercicio el que está generando el efecto sobre la pulsación cardíaca. Entonces, en este lado está el factor que ustedes tienen que controlar, y como dice la misma María Gracia, en la zona azul es donde lo que ustedes tienen que completar. Entonces, ropa que utilizaremos, tienen que indicar aquí qué tipo de ropa van a utilizar todos los integrantes del equipo para que estén en condiciones similares. Luego, tienen que decir qué es este factor que dice lo siguiente: cada ejercicio se realizará durante 1 minuto, y así sucesivamente. Tiempo de descanso entre ejercicios, ustedes tienen que indicar cuál es, y acá tienen que indicar cuál es la variable, o en este caso acá, tiempo de medición del pulso, cómo lo van a medir, ¿cierto? En la parte 5 tenemos que hacer nuestra pregunta de investigación. Esta pregunta es muy importante porque acá nosotros tenemos que decir qué es lo que vamos a medir y qué es lo que vamos a cambiar. Como vamos a medir la frecuencia cardíaca, vamos a tener que poner, por ejemplo, cómo varía la frecuencia cardíaca si, y ahí ustedes tienen que indicar qué es lo que van a cambiar, ¿cierto? Y en la hipótesis tienen que dar su predicción, y recuerden que al inicio teníamos, ¿cierto?, unas preguntas inicialmente, ¿cierto?, que les dejamos unas preguntas de reflexión. Utilicen esas preguntas para poder pensar en su hipótesis, ¿ya? Y así la pueden completar, porque la hipótesis es una posible respuesta, ¿cierto? Y esta respuesta tiene que tener una justificación. Yo no puedo decir, ¿cierto?, que que la frecuencia cardíaca va a disminuir al hacer ejercicio si no tengo algo para justificar eso, ¿cierto? Entonces tengo que pensar en la hipótesis, ¿cierto?, en esa posible respuesta y una justificación que sea lógica. En la séptima parte de nuestro experimento, ¿cierto?, tienen que anotar los materiales que van a utilizar. Les vamos a recordar, por ejemplo, el cronómetro puede ser del celular, o el medidor de pulso cardíaco que tienen en el reloj celular, el tipo de ropa que van a utilizar, ¿cierto? Ahí tienen que indicar Los todos los implementos, si es que materiales. van a usar alguno, etc. Exacto. Por ejemplo, alguno de ustedes pudiera decir que va a utilizar un mat de yoga, porque van a hacer, uno de sus ejercicios físicos va a ser yoga. Entonces tiene que anotar que van a utilizar mat de yoga, ¿cierto? Entonces todos los materiales que van a ocupar los tres o cuatro integrantes del equipo tienen que mencionarse en esta sección. Y en la última parte, ¿cierto?, tenemos el método. Acá se tiene que describir paso a paso, y recuerden que ese paso a paso lo tienen que relatar como que fuera una receta de cocina. Porque si yo quiero repetir ese experimento, yo tendría que poder, a partir de este paso a paso, copiar lo que ustedes hicieron. Así que no se les puede ir ningún detalle, ¿ya? Y por último, tenemos que anotar cuántas repeticiones vamos a hacer de cada experimento, ¿ya? Recuerden que mínimo pueden ser 2 repeticiones por cada experimento, porque eso nos da una característica muy importante en la ciencia, que es ver si existe un patrón o no existe un patrón, ¿ya? Eso, chicos. Sí. Esperamos que esté todo muy claro. Como siempre, estamos atentas a sus comentarios que nos pueden dejar por mail o también en el mismo Classroom. Estamos atentas a si tienen alguna duda. Nos vemos en la clase del miércoles para ya tomar los datos de este experimento, así que es muy importante que ustedes completen esta guía antes del miércoles para poder así trabajar de mejor manera en la clase. ¡Nos vemos! Chao, chicos.